Bueno, a continuación veremos lo que son las fracciones. Una pequeña introducción a fracciones. Por ejemplo, aquí el objetivo que es al finalizar este video, ustedes comprendan qué es una fracción, cuáles son sus partes y cómo interpretarla. Ahora, comencemos con una pequeña introducción. ¿Alguna vez has partido una pizza entre tus amigos, un pastel en varias rebanadas y sin darte cuenta estás usando fracciones? ¿Cómo es esto? Ustedes se preguntarán cómo es posible. Pues véanlo de la siguiente forma. Supongamos que todos los que están aquí representando, se puede observar que tenemos, por ejemplo, una tarta, un pastel, lo que es algún alimento. Entonces, lo que hacemos es pensar, ¿qué puedo hacer con esto? Y no sé, supongamos que como en una fiesta, divides la cantidad de personas en las que está. Entonces tú, imaginando, te puedes dar cuenta de cómo lo tienes que dividir. Ya sea que son 30 y tantos invitados, usualmente se puede cortar en la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad. Se puede cortar solamente en cuartos, mitades, hasta en un tercio si es posible. Todo lo que se tenga que hacer, la única diferencia es que tienes que ver cuál va a ser el método o cómo se va a dividir. Supongamos que la quieres dividir, no sé, en un tercio. Todo es posible. Simplemente tienes que imaginarlo. Ese es el primer paso fundamental. Si aún no les ha quedado lo suficientemente claro, pueden imaginar un círculo. Y este círculo, no sé, supongamos que uno lo quiere dividir en la mitad. Y tenemos un medio de cada lado. Ahora, tenemos un medio de cada lado. Y todos sabemos que un medio más un medio te dan un entero. Ahora, supongamos algo más raro. Supongamos que lo quieres dividir en un medio. Lo quieres dividir en tres. Y tú dices, no se puede. O tal vez salga algo raro. Tal vez sí salga algo extraño. Pero con las fracciones todo se puede. Por ejemplo, supongamos que tú lo quieres dividir en tres partes. Y tenemos un tercio y un tercio. Una disculpa por la dibujación, pero es una forma de entenderlo. Y así como tenemos, es un tercio más un tercio es igual a un entero también. Ahora, supongamos que no lo quieres en un tercio. Que esta vez dices, no, lo quiero en cuatro partes. Pues simple, divides esto en un cuarto de cada uno. Y tenemos un cuarto. Tenemos un cuarto. Tenemos un cuarto y un cuarto. Y esto igual nos va a dar un entero. Dices, no, es que son más invitados. Entonces, proseguimos a hacerlo por más personas. Y en vez de dividirlo en cuatro, decimos, no, es que son a lo mejor 16 o 32 personas. Entonces lo dividimos en 16 partes. Cada una con su respectiva mitad. Y son 16 partes. Ahora, tú dices son 16 partes.
pero sigues conservando tu entero, porque no lo estás modificando. Ahora que has entendido esa parte, pasaremos a la siguiente, que es cómo ver qué es una fracción o qué es una fracción en sí. Porque como ya vimos, tanto leerla, expresarla y simplificarla es bastante sencillo. Pero, ¿qué es? Es una fracción que representa uno o varias partes de un todo. Por ejemplo, puedes tener el todo de un entero o puedes tener solamente una pequeña fracción, una muy pequeña, o puedes tener todo el entero completo para ti solo. Es al gusto o así como se represente gráficamente. Ahora, ¿qué es una fracción? Esto se puede representar de la siguiente forma. Aquí ponemos la pregunta para que vean dónde está la separación. ¿Qué es? Y con esto podemos entender y qué es. Ahora, nosotros lo vamos a representar de la siguiente forma. Puede ser una A sobre una B, una M sobre una N, una X sobre una Y, una W sobre una S. Y así puede ser N combinaciones posibles. No tiene una forma porque como tal solamente es una forma de representarla. No tiene sentido o ángulo de forma en que se debe de poner. Lo que sí es que no debes de confundir ninguno de los dos conceptos. ¿O a qué me refiero con conceptos? Por ejemplo, si pusiste A sobre B, tienes que saber que la parte de arriba siempre se le va a llamar numerador. Y la parte de abajo siempre va a ser un denominador. Y digo, tú pensarás, no son muy diferentes, solamente es la expresión. Pues sí y no. Porque entender la diferencia entre un numerador y un denominador te ayudará a entender qué es, para qué sirve cada uno. Por ejemplo, lo que es el denominador es el número en donde se indican las partes en las que se va a dividir el objeto. Dicho de otra forma, es en cuántas partes se va a dividir. Por ejemplo, un denominador te dice que está dividida en 4 partes. Eso quiere decir que tu figura la vas a dividir en 4 partes. O, y ahora el numerador. El numerador te va a indicar en cuántas partes se van a tomar. O sea, podemos decir que de estas 4 tomamos 3. Tres partes. Y ahora, de este pequeño círculo,
tomamos las 3. Y tomamos 1, 2, 3. Y hemos tomado 3 partes de 4. O sea, ya hemos tomado lo que es una fracción. ¿Y esto qué nos deja? Pues nos deja la siguiente denominación. Tenemos un cuarto libre y más 3 cuartos ocupados. O que podría ser lo mismo. O que puede ser lo mismo. Tomar tomar 3 cuartas partes y solamente dejar libre 1. Ahora que hemos entendido esa parte, pasaremos a leer cómo se leen cada una de las fracciones, ya que se suele decir, o bueno, se suele mencionar de cómo se deben de leer las expresiones en momentos de textos lineales. Por ejemplo, te pueden decir que las fracciones están divididas por medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos, onceavos, doceavos y así. Son las partes en las que se va a dividir. Usualmente no te vas a encontrar con fracciones tan largas, porque entre más divisiones obtienes una menor porcentaje. Ahora, ya que entendemos lo que son el fundamento de lo que es el numerador y el denominador, pasaremos a comprender los tipos de fracciones. Y dirás, ¿a poco hay tipos de fracciones? Pues sí, porque no es lo mismo decir una fracción propia o impropia. Por ejemplo, tenemos lo que son fracciones propias e impropias. Ahora pasaremos con las fracciones propias. Que el numerador es menor al denominador. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, vas a tener lo que es una fracción normal o como normalmente se debe de ver, pero con la diferencia de que esto no vas a tener la que hacer la conversión o verlas de forma impropia. Si no te ha quedado claro muy bien, supongamos que una impropia se diferencia porque tiene el denominador más chico que el numerador. O sea, para ponerles un ejemplo, supongamos que tienes un 16avo. Pero en este caso de la impropia tendrías un 9 cuartos. Aunque el número de hasta abajo esté más pequeño, esto nos daría una fracción impropia y esta es una fracción propia. También se puede decir que es una fracción aparente, ya que suele darse que se pueden dividir entre sí mismos y al dividirlos te da un número entero. Pero hay una
fracción que se puede decir que es una fracción mixta. ¿A qué me refiero? Que una impropia se puede volver propia volviéndola mixta. En este caso, solamente es dividiendo el número, que es el denominador, entre el numerador y dividir los enteros. Por ejemplo, aquí tenemos que son 9 entre 4. Tenemos que el 4 cabe 2 veces en el 9 y sobra 1. Entonces tenemos que son 2 enteros, 1/4. Y esto es exactamente lo mismo. Si ya te ha quedado claro, esta es una forma de conversiones de impropia a propia. Es bastante utilizado en fracciones cuando tienes más o dos, o tienes fracciones mixtas que acompañen a una fracción. Eso ayudará a cómo se va resolviendo el ejercicio. Ahora, si necesitas entenderlo de una forma más práctica, cómo se hacen las fracciones, subiré un video de cómo se hacen las fracciones por partes y resolveré los ejercicios para que se entienda. Ahora ya saben cómo hacer una fracción, cómo identificar un numerador y un denominador, cómo hacer las fracciones, los principales tipos de fracciones y cómo se usan para las equivalencias o transformaciones. Y bueno, muchas gracias por su atención. Pasen un excelente día.